Buenas tardes, amigos. Viernes, llegó el viernes. Qué rápido se fue esta semana. Un viernes, además extraño, ¿verdad? ¿Por qué? Demasiado corre-corre. Demasiado corre-corre. No es extraño. Bueno, pero No. que los invitados corre-corre. No. Bueno, sí es extraño que los invitados no están aquí físicamente todavía, señores. Nos mandaron Están, a mover el están en el vehículo. edificio, pero han tenido que, o sea, ¿Sabes sí, qué, Karen? por seguridad Son nos venezolanos, se mandaron. pasaron, se estacionaron en un lugar. No se dieron cuenta. Bueno, tú siempre tan decente. No se dan cuenta, Pero ¿por qué? eso puede pasar. ¿Por qué no leemos? ¿Por qué no leemos? Pero bueno, Bueno. nada. Van a estar dos representantes de partidos políticos. Saben que tenemos elecciones el 22 de abril. Si se le puede llamar ya a estas alturas de elecciones. Yo no se las a eso. llamaría. Definitivamente no. Pero Marcano. bueno, hemos hablado de esto antes y hemos dicho que si bien en Venezuela pues sí hubo elecciones en algún momento y sí la mayoría del pueblo votó por Chávez en su momento. Ya desde hace unos años para acá, señores, ya las elecciones, y todos lo sabemos, han sido fraudulentas, han sido manipuladas, y ya el régimen cada día más pues está manipulando y con las secuestrando entrañas cada Mira, aquí institución tengo a del mis país. invitados que además Hola, son amigos. Esto nada más bienvenidos. ocurre en transmisión en vivo. Gustavo Pero qué bien. Marcano y mi querido Hola, encantada. Karen, hola, Oscar López bienvenidos. Colina, ambos de Primero Justicia. ¿Será que se podían sentar aquí por las cámaras? Bueno, si no, los cambiamos. Total, estamos Bueno, no en vivo. importa, esta es Les la pregunto. espontaneidad, me encanta, esto está Carlito bien, Ojeda, así estamos pasa. en Facebook. Estamos, ¡Ey! gracias, la transmisión. Ayer nos extrañaron. Fíjense, estamos transmitiendo en vivo. Les agradezco, son mis amigos. ¿Por qué se paran en un lugar de estacionamiento donde no deben? No le ¿No se bien. dieron cuenta? No nos dimos cuenta. Pero, No se pero dieron cuenta. Marcano, porque eres... Yo pensé que era Bueno, reservado para los invitados. ¿Sabe por qué? ¿Por qué lo hago? Porque él me puso a sufrir ayer, Oscar López Colina, somos ¿Por amigos. qué? Me dice, ¿con quién me vas a llevar a debatir? Y entonces me vas a poner a escoger, tú sabes cómo me da rabia. Él también me conoce. No, y tú sabes que nosotros, nosotros los periodistas, bueno, la mayoría, yo creo, quiero La decir que la mayoría, mayoría, no nos dejamos decir a quienes tenemos que invitar o a quienes no, eso no existe. Pero Si le- no te gusta, no vienes. Mira, le busqué. Pero vino. Eran las 8 de la noche, Karen, ya no teníamos invitados y tuve que ceder. Oh, yo aquí diciendo que nosotros no cedemos, no aceptamos, y tú estás diciendo que por primera Ya me vez. quería acostar a dormir. Tuve que buscar a alguien complaciente Sí, para porque complacerlo. señores, sí, esto parece sencillo, pero aquí se trabaja bastante, Sí, incluso señor. después del trabajo. Así Tú y yo es. siempre estamos comunicándonos, conversando, Muy buscando invitados por un lado o por el otro. Pero son cosas de pero amigos. se hace con mucho amor. Pero nada que ver. Yo entiendo la posición de Oscar Colina. Estamos en momentos decisivos y el argumento que me diste lo respeto. Me dice, hay gente que ahorita, el mensaje que se manda ahorita es importante. Estamos en vivo. Sé que las caras hasta que estés haciendo van a salir al aire. Cuidado con lo que vas a decir. Ajá, ok. No hay nada en particular, sino que uno debe tener cuidado con lo que se dice. Venezuela está en una situación muy complicada, muy delicada, y evidentemente hay algunos de los que estamos aquí con responsabilidad todavía en Venezuela, y evidentemente lo que diga o deje de decir puede ayudar o obstaculizar Bueno, y cualquier quiero cosa. comenzar, Eso es cierto. Oscar, los presento. Oscar López Colina, miembro de Primero Justicia, Gustavo Marcano, también un alcalde, ambos perseguidos Bueno, por el régimen Marcano, de- ustedes tienen Pero alguna... no lo sé, Bueno, porque primo. mi papá... Son primos lejanos a lo mejor y no se han enterado. Entonces yo no le dije a él que era mi primo. Le digo, también están afuera, ya vi que llegó la artista Jenny Alfonso Relova, es Sí, Relova su apellido, tan ¿verdad? bella. No, le leí la historia fabulosa, Sí, cómo salió de va a Londres. estar Con aquí ella vamos a unos conversar en la minutos. próxima Y media hora y nuestro con querido Luis de la Luis de la Paz, Paz. un escritor también, pero vamos a comenzar desde el principio. Y antes de adentrarnos a política, hay una noticia que yo creo que cambia la perspectiva de Estados Unidos hacia Venezuela y lo que viene. Marco Rubio, no sé si la leyeron hace minutos, el senador republicano se manifestó hoy a favor de un golpe de las Fuerzas Armadas venezolanas para derrocar. La palabra derrocar, no la estamos inventando, el presidente Nicolás Maduro. ¿Ustedes creen en esta posibilidad? Comienzo contigo, Gustavo. Mira, yo creo que lo peor que le puede pasar a Venezuela es que se extienda la agonía, la crisis humanitaria que ha Voy a producido parar a el cambiar las régimen luces de que está Nicolás mal. Maduro. Y yo creo que nosotros hemos agotado todas las vías democráticas, promovimos un referéndum revocatorio que el régimen le robó a los venezolanos, y por eso decimos, cuando Rodríguez Zapatero dice que él no ha escuchado otra alternativa, eso es absolutamente mentira. Rodríguez Zapatero sabe que la oposición impulsó un referéndum revocatorio. Por cierto, yo todavía estaba en Venezuela, esa película me acuerdo Clarito. completa, porque además él dijo que a él no le gustaba la figura del referéndum revocatorio, como si era de gustarle o no. La figura del referéndum revocatorio es un derecho que nos quitaron a los venezolanos. Luego promovimos, nos sentamos en una mesa de negociación representados, que a mucha gente no le gustaba esto, bueno, agotando las vías democráticas, porque nosotros somos demócratas, pero ya hemos llegado a un punto donde el régimen se ha quitado por completo la careta, y yo creo que cualquier
solución es preferible ante la agonía que estamos viviendo. Oscar. Sí, claro, mira, lo que decía Gustavo, realmente aquí se han agotado todas las vías. Ellos desconocieron la Constitución vigente desde el principio, el referéndum, las elecciones, la Asamblea Nacional electa y en vigencia y legítima, electa por 14 millones de venezolanos. Entonces, evidentemente yo no soy amigo de golpes, de intervenciones militares, de intervenciones que comprometan la autonomía. ¿No estás de acuerdo con esto que dice el senador? No, yo no estoy de acuerdo, te estoy diciendo en el hecho. El senador es libre de poder fijar su posición, de poder, o sea, dar soluciones. Realmente las soluciones ahorita en Venezuela, la vía democrática la acaban de ellos de acabar. Bueno, hace Entonces, rato. ¿cuál es la vía? La acaban de, Sí, bueno, si no queremos intervención en tu punto bueno, y se está acabó la vía está democrática. la constitución también establece la protesta, ellos también la agotaron. Pero ya solo la demostramos el año pasado Sí, y nos que no mataron. solo- Está bien, nos pero asesinaron. uno tiene que seguir, ¿Hasta seguir. cuándo, Oscar? O sea, ¿Hasta cuándo? Hasta que los organismos internacionales, como nos lo dijo el presidente Pence cuando nos reunimos con él, aquí ellos iban a hacer más medidas, bloqueos. Evidentemente esta gente, y fueron al diálogo, incluso fuimos al diálogo todos. ¿Por qué? Porque lo exigían los organismos internacionales, el grupo de Lima, de los cancilleres, el mismo gobierno de Unión Estados Europea. Unidos, en la Unión Europea. Y ellos fueron ahí simplemente para ver si le podían bajar las sanciones que sí los tienen complicados. Creo que es una opción bien importante y estaban bien preocupados. Te Pero lo digo solo con eso, gente, ¿creen te lo que digo solo con con personas, te lo digo con sanciones se personas que derroca estaban a en una dictadura como estaban esta? con las reuniones, y el señor Jorge Rodríguez, que se la da de culto y ecuánime y de todo, nombró por lo menos más de 100 veces durante las reuniones de todo esto. Evidentemente esto les pone el mundo más pequeño, Sí, y yo pero sí no es creo definitivo, porque no Pero- es definitivo, ok. ni es que yo no creo que haya una salida tan como No te que vas a dejar hablar, o habla como o- que No, tampoco, es que como no me que gusta tampoco, faltar el respeto y como ser que maleducada tampoco creo que hay, o sea, tienen que haber las condiciones militares en Venezuela, y el estamento militar, digamos, de alto mando lo tienen, digamos, comprado, o están muchos involucrados en los hechos de corrupción y terrorismo de bandas internacionales. Cito textualmente las palabras del senador Marco Rubio. El mundo apoyaría a las Fuerzas Armadas en Venezuela si deciden proteger al pueblo y restaurar la democracia removiendo al dictador. Ese es mi tema. ¿Con qué Fuerzas Armadas? Hasta Ahí- ahorita. ahí sí tiene un buen punto. Ese es mi Esa punto. Pero es si hubiera- esa es otra historia, sí, pero, esa es otra pero, historia. pero rechazar Evidentemente ayuda de este tipo internacional o de un país Cuando en ya Estados específico, Unidos, que es la primera potencia cuando- del mundo, dice que cuando se puede... la situación del país ya está como está. Estoy clarísimo, yo estoy en contacto Y han pasado permanente con tantos Venezuela, años. pero lo que te digo, el punto es que las Fuerzas Armadas hasta ahora no han demostrado institucionalidad. Eso es válido. ¿Tú qué dices, Gustavo Marcano? Realmente, si se encuentra un Ese es sector mi punto. militar venezolano, que yo coincido con Oscar, que no los hay, porque yo creo que la mayoría está comprometido con el narcotráfico, con estos regímenes. Pero esta ayuda que está hablando el senador Marco Rubio, detrás de Rubio está la administración Trump. Así es decir, es, que detrás de totalmente, esto así vienen es. más sanciones, como decía Oscar López. ¿Por qué no aceptarla? ¿Por qué nos da tanta ese tema de la Constitución Y el cuando se orgullo han forrado nacionalista eso? cuando ya están invadidos Estamos lamentablemente por el castrismo. basura, Y estamos... tienen de aliados, además, el régimen de Maduro tiene Irán, tiene Rusia. Exactamente. No, China. yo creo que esta es una declaración muy importante para nosotros que, repito, hemos agotado todas las vías democráticas. Nosotros iniciamos luego de la elección de la Asamblea Nacional, que ahí fue donde el régimen tomó la decisión de no respetar más nunca un proceso electoral. Cuando ellos perdieron las 2/3 partes de la Asamblea Nacional en un proceso electoral, justo ellos dijeron, aquí no hay más elecciones libres. Nosotros promovimos un referéndum revocatorio como una solución a la crisis política y a la crisis humanitaria que teníamos en Venezuela. Ellos se robaron ese derecho y se han robado todos los derechos que tenemos. Entonces, nosotros hemos agotado todas las vías democráticas. La comunidad internacional nos pidió una mesa de negociación. Fuimos a la mesa de negociación, aguantamos, nuestros representantes aguantaron toda la baile crítica, de y crítica. todo el palo, porque bueno, obviamente la gente estaba incrédula frente a un escenario como ese. Porque sabíamos que íbamos a llegar a eso, que Así le iban a es. dar una patada. Pero a la mesa. fíjense lo importante que surgió de allí. Bueno, el régimen tuvo que quitarse la careta, tuvo que engañar a toda la comunidad internacional. De allí Pero van a empezaron las elecciones sanciones. 22, de todos modos van con su plan certero a unas elecciones del Pero, 22 que los pero que no atornillaron. podemos
podemos llamar a elecciones. Pero que no Pero son lo van a elecciones, hacer. es un fraude, Sí, es un pero fraude. es un desconocimiento. Es un fraude cantado Así y es. supuestamente que legal por una asamblea, llamado por una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima e De inconstitucional. origen. O sea que esa elección es ilegal. Ajá, pero va ¿Y gente a cuándo es votar ilegal? a legitimarla de la oposición. Primero Justicia, que es el partido que ustedes representan, va a acudir. La mesa de la unidad hasta ahora está estudiando, pero creo que no va a ir a la Pero es que a ni la- siquiera debería haber, creo. bueno, Sí, es que porque si es ilegal. eso lo estoy ¿qué diciendo hacemos? yo porque yo Claro. estoy aquí, yo no soy quien para hablar por los que están allá. Pero eres parte de un partido político, ¿no? Soy parte de un Sí, partido si le político y pudiera- sin embargo fuimos al diálogo, porque nos los exigieron los organismos internacionales. Fíjate lo que decía Gustavo Díaz, fuimos los ¿Tú votarías, promotores Oscar? y fuimos los promotores de la elección informal, legal, constitucional de llamado que se hizo en julio, cuatro preguntas, y repito, y es un poco, y a mí me parece importantísimo lo que dice Marco Rubio, porque son reacciones al avance de estos terroristas delincuentes. Ustedes votarían. Ahora te digo, no, en julio la misma gente, 7 millones de personas Claro, pero dijeron eso es a los pasado. militares, Oscar, dijeron a los votaría, militares, si la MUD queremos que dice intervengan. hay que Sí, pero votar bueno, ahora. frente a una elección ilegal, ilegítima, desde su nacimiento y en la Constitución. No creo y en que los la gente le resultados. haga caso. Yo te pregunto a ti, ¿tú No creo que votarías? Yo no. votaría. Ya no, Ok, ya no yo no. participaría. Ya hay un cambio firme. Yo no votaría. Entonces eso es importante como tú dices, el mensaje que se le está mandando a la gente, porque si estamos pensando todavía como MUD que deberíamos ya haber fijado la posición inmediatamente, porque quiere decir que entonces se está pensando. Es decir, que hay la No, yo lo- posibilidad No de se que está pensando o puede estar conversándose con los organismos internacionales, Es un buen con la punto. Unión Europea, Y la con los estrategia, sobre cancilleres todo. y con el mismo Estados Unidos. Y- Aquí nada es casual y aquí no se está actuando de manera Ojalá. irresponsable. Qué bueno saber Así eso. es, y la estrategia que tiene que ser una estrategia no solo de la unidad democrática de todos los sectores del país, sino ahora en combinación con la comunidad internacional. Esta declaración de Marco Rubio creo que es muy importante para Para mí Venezuela, también. Importantísimo. porque además habla del apoyo que necesitamos en Venezuela. Ya nosotros hemos agotado todas las vías democráticas y nosotros necesitamos todo el apoyo de la comunidad internacional para que esta agonía que estamos padeciendo los venezolanos, sobre todo los venezolanos que están allá con la crisis de alimentos, con la crisis humanitaria en general, sin duda alguna que esta declaración es muy importante para acabar con esa agonía del pueblo Y yo sí venezolano. creo que esto es un llamado importante, y es un llamado importante de una nación, porque, o sea, indiferentemente él no sea el presidente, sino un congresista, él representa pues a la administración actual de Estados Unidos. Y él está haciendo un llamado a las Fuerzas Armadas venezolanas. Evidentemente, cuando la misma administración de Estados Unidos, la anterior y esta, tienen sendos expedientes de todos los estamentos militares, que incluso el ministro de la Defensa tiene medidas y ¿cómo se llama? Sanciones por narcotráfico, por delincuencia organizada, con terrorismo. O sea, entonces también la misma administración, digamos, o sea, está actuando en base a unos expedientes que ellos conocen. Entonces, ¿a quién está llamando? A los delincuentes, a otro nivel de militares a que actúen. Porque eso es importante también. Porque aquí si hay alguien que tiene todos los expedientes de todos los gobernantes, de los militares de allá, de los que están comprometidos en todos estos carteles de drogas, carteles de terrorismo internacionales, pues es una delincuencia organizada. Claro. Y entonces, simplemente, evidentemente, es un llamado eso llevó a la importante. Corte Penal Internacional a tomar acción, que en cualquier Así es, momento así vamos a es. escuchar, Van a tener. Maite, cuando me diga que tenemos el SOT, todavía no has tenido Todavía. comunicación. ¿Ya? Ok. Bueno, mira, Es quiero que se han leer, acelerado, las cosas y ellos también han acelerado. quiero leer algo aquí de José Gregorio Díaz. Dice, buenas tardes desde Venezuela. Él nos está viendo ahora mismo por el Facebook Live desde Venezuela. Una consulta. ¿Qué saben de que cerraron la frontera desde Venezuela a Cúcuta y de Cúcuta a Venezuela? Gracias. Bueno, el gobierno colombiano ayer, evidentemente hizo una Visita. declaración y hizo una declaración de que iban a tomar controles que antes tú no necesitabas, sino la cédula para poder entrar. Y que iban a pedir pasaportes y una tarjeta nueva de inmigración para que puedas seguir viajando. Hay restricciones. Hay Entonces, O sea, restricciones sí, y se las ha- pusieron porque, claro, la situación de Venezuela es tan dramática que están pasando entre 45.000 y 55.000 Y se están quedando personas y se 15.000 están diarias, quedando, y 15.000 de esas claro, eso es terrible. 55.000, muchos van y vienen a buscar alimentos y provisiones y otros 15.000 se quedaron. Hubo enfrentamientos importantes entre la gente de la población, sobre todo cercana a Cúcuta, porque algunos venezolanos que se fueron desesperados por la situación, digamos, invivible ya en Venezuela y que ya eso no es crisis humanitaria, eso cayó en la miseria y en la desgracia.
en la desgracia humana, estaban durmiendo en unas canchas que le pusieron Hotel Caracas. Y entonces empezaron enfrentamientos entre los habitantes, xenofobistas, y nosotros estuvimos recibiendo muchísimo, cuando Colombia tuvo sus grandes problemas, recibimos a muchísimos colombianos. Y muchos de estos son los que se regresan hoy, muchachos que nacieron en Venezuela de familias colombianas y se están regresando allá. Colombia, Brasil, el mismo gobierno cerró ahora, pero por un tema y que supuestamente es contrabando de a las Antillas neerlandesas. Ya nosotros teníamos balseros, de hecho hubo muertos, balseros. Brasil ya también la frontera está, y hay una cola muy importante que se nos olvida, aparte de todo esto del éxodo y las limitaciones que están poniendo los otros países, bueno, las mismas restricciones que está haciendo el gobierno de Estados Unidos frente a la figura que están usando la mayoría de la gente que se está viniendo de asilo. Recambiaron todo, van a empezar y hay a revisar restricciones, desde Perú, Argentina, Chile, todos empezaron a revisar porque realmente es una estampida, pero es que hay algo importante y tiene que ver con la declaración de Rubio y tiene que ver con de lo que yo te decía antes, o sea, hasta dónde las Fuerzas Armadas están comprometidas o no a ser institucionales, que para mí los mandos de verdad fuertes de las Fuerzas Armadas están involucrados en toda esa sinvergüenzura. Ahí hay unas colas importantes que ellos las han querido obviar, que son las cantidades de militares de mediano y bajo rango pidiendo la baja de la para irse, militar. Claro, porque pero colas tal cual, o sea, claro, no son 35.000 como en la frontera, pero significativas, y lo que hizo el ministro Padrino fue, le quitaba la solvencia para ellos avanzar. Bueno, sálganse que lo vamos a sacar gracias, rápido. Nuestro querido Amado, gracias. Que los vamos a sacar oye, rápido. Que ya es abuelo, hay que felicitarlo al aire, tiene un nieto bello, precioso. Qué rico, entonces, esa cola llama la atención. Ya lo acabamos de leer, de eso estamos analizando. Gracias, esta gente, José Luis y Amado, están siempre sobre la noticia. Claro. Que es el tema que estamos, porque esto le cambia, no sé si tú coincides, Amado, le cambia el tema de lo que es Estados Unidos hacia Venezuela, la posibilidad de, venga acá rapidito. Bueno, fíjate, de lo que yo te decía, Marco Rubio, 2 minuticos. Marco Rubio debe haber visto con atención la cantidad de militares que están pidiendo la baja. Bueno, claro. Y mira, ahora que estamos hablando también de este éxodo de venezolanos o que van solamente a Colombia a buscar un pan para poder comer. Señores, ese es un mensaje bien claro a los colombianos y al resto de Latinoamérica. Miren a Venezuela, miren a Cuba y tengan cuidado como votan. Sí, señor. Presidente, tu lectura, Amado, de esto, para conocer un poco y entrar en contexto, ¿qué significa a raíz de esta declaración del senador Marco Rubio las relaciones del continente de Estados Unidos hacia Venezuela? Claro, esto, primero que todo, buenas tardes. Hola, abuelo. Óyeme, mira, esto hay que verlo en un contexto. Hay que verlo en el contexto primero de la gira que hace Rex Tillerson, el secretario de Estado de Estados Unidos por Latinoamérica, donde habla de esta posibilidad. Lo que pasa es que cuando se habla de un golpe de las Fuerzas Armadas, quizás algunos lo pueden interpretar como un golpe militar, otros pueden como un golpe de Estado, lo pudieran interpretar, bueno, pues como una organización de las Fuerzas Armadas donde ellos deciden tener que sacar al presidente. No es la primera vez que pasa, han habido golpes militares desafortunadamente que después los militares han ocupado el poder y no quieren salir de ellos, pero han habido golpes militares que han sido golpes militares para hacer una transición hacia la democracia. ¿Qué va a pasar en Venezuela? No lo sé, por supuesto. De todas maneras, esto no se puede ver de una manera aislada. Hay que ser justos, y es que la agencia Prensa Asociada llamó a la oficina del senador y no recibieron llamada, o sea, no le confirmaron, tampoco le negaron. Lo cierto es que está en Twitter. Ahora, ¿qué va a pasar? Esto es lo que muchas veces uno dice, bueno, ¿es políticamente correcto decir que el golpe de Estado en este momento sería una salida en Venezuela? Muchos van a decir que sí. Muchos que van a decir que sí. ¿Por qué? Porque aunque no sea políticamente correcto decirlo, es la única solución que se puede ver. Ahora, cuidado. ¿Las Fuerzas Armadas dentro de Venezuela estarían dispuestos a hacerlo? Es una buena pregunta para ustedes, no tanto para mí. ¿Estarían dispuestos a hacerlo? ¿Por qué? Ese es el tema de... Por una sencilla razón. Que quiero acotarte a lo que tú dices. Dentro de la Constitución vigente que ellos desconocen, las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad y sus funciones de reinstitucionalizar y restituir el orden constitucional en caso de que fuese violado. Y ellos ya están violados. O sea, que llamarlo golpe de Estado es temerario, porque simplemente si se daría una fuerza militar actuando es
para restituir el orden constitucional que esta gente lo ha pisoteado, bueno, entre otras cosas. Claro, por supuesto. De todas maneras, no, la conclusión es, yo lo que, donde está la cuestión, el análisis es si están dispuestos las Fuerzas Armadas, los altos mandos de las Fuerzas Armadas, si los medianos mandos y los mandos inferiores ellos están bajo el control, no tienen el poder de hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Muy sencillo. Es que no hay que ser venezolano. Inoperativo. Es que se ve de afuera, esto se ve de afuera. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas venezolanas están participando de las ganancias de este gobierno. Están participando del robo de este gobierno. Son de las élites corruptas. Exacamente, están participando de la corrupción como de este en Cuba gobierno. todos estos años. No, ¿qué es lo que ha sucedido en Cuba? La historia se repite. Pero la historia se repite porque en Cuba dio resultados. Claro. Y como en Cuba dio resultado, desafortunadamente, entonces se repite en Venezuela. Pero yo creo que la importancia de esta declaración del senador Rubio radica en que está diciendo quien esté dispuesto va a contar con el apoyo de la comunidad internacional. Excelente. No están solos, es el mensaje, no están solos. Después de la gira de Tillerson, después del anuncio de la Unión Europea, después del anuncio de todos los países cuando hay de tanto América Latina. abuso de poder y cuando hay tanto Gracias. te queremos, muchas gracias. No dejen de escucharlos a José Luis y a Amado Gil en las noticias como son. Sí, muchísimas gracias. Chao. Hay otra noticia importante de ayer, que fue el encargado de negocio de Estados Unidos en Venezuela. ¿Que hizo su fiesta? Que hizo, bueno, él se hizo porque él estaba haciendo su recibimiento, su presentación, sí. Porque no la había hecho, porque desde que llegó, bueno acotarlo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo antes de que se fuera y tuve una reunión con él. Y él me decía, bueno, yo de Venezuela, o sea, estoy metiéndome un estudio profundo y mi misión es por 2 años, pero en un país donde no hay democracia creo que no voy a durar sino meses. Él hizo sus reuniones y no aceptaron tampoco sus condiciones como embajador, sino como encargado de negocio. Antes de que se acabe esta media hora, 2 cositas. El mensaje también fue interesante muy porque claro. Dijo, estoy aquí, hizo 200 invitados, no lo vaya a llamar fiesta porque daría dolor con la gente que se está muriendo de hambre. Es la presentación oficial. Un cóctel, lo llamaríamos nosotros. Con diplomáticos y todo. No sé si el gobierno estuvo, pero dijo, estoy aquí para ser la voz de los que no tienen voz. Así que excelente. No, y hay algo más importante, que la presentación de él la hizo el nuncio apostólico. Imagina, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dijo, y el Papa Francisco ha tratado de buscar soluciones, y aquí está el encargado de negocio y todos los países muy preocupados porque en Venezuela se acabó la democracia. Mire, lo que viene, Oscar... me gustaría saber las soluciones del Papa Francisco. Así es, también me encantaría. Vamos a escuchar qué dice la Corte Penal Internacional y quiero la lectura de ustedes inmediatamente después de esta declaración. Esto se produjo el día de ayer. Escuchen. El examen preliminar sobre la situación en Venezuela analizará crímenes presuntamente cometidos en este estado parte, al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa. En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También la Corte Penal Internacional está pendiente, es decir, se inició un estudio, tu lectura, Gustavo Marcano, de esto que está ocurriendo en un lugar donde pueden ser castigados los crímenes, aunque van a hacer un estudio desde abril del año pasado, los crímenes que se cometieron con los manifestantes, en su mayoría jóvenes, es también un mensaje importante para ti. ¿Cuál Sin es? duda alguna, además que en medio del examen que abre la Corte Penal Internacional, toda obstrucción o ausencia de información o información que no quiera dar el régimen de Venezuela a la Corte Penal Internacional ya se puede tomar como una violación a los estatutos de Roma y ya puede derivar sanciones. Para mí esto es otro hecho que está enmarcado dentro de toda la reacción de la comunidad internacional frente a algo que ha quedado absolutamente claro, que es el régimen no quiere una salida democrática a la crisis que estamos viviendo en Venezuela. ¿Y cómo será la salida entonces? Además de tu lectura de lo que pasó en la Corte Penal Internacional, no, Oscar. yo creo que se están dando todos los acontecimientos para que el gobierno o se desvanezca o salga de alguna forma. Pero habrá ¿Se desvanezca? ¿Cómo se desvanece? Mira, porque tiene un poderío grande. Tiene un poderío grande porque tiene el Estado. Y pero tiene el narcotráfico. Tiene apoyo. Pero si realmente la comunidad internacional es decidido el apoyo y es verdad,
la Corte Internacional, Europa, el Grupo de los 14, Estados Unidos, de verdad hacen con fuerza la intención de salir de estos asesinos delincuentes, mira, otro gallo canta. Okay, sí. Yo creo que esa O sea, decisión no está en manos de está nosotros y no está, Está tomada. Yo creo que la declaración de Rubio, indica. la gira de Tillerson, que además entonces ahora se Tú va. sabes que yo lo vi y lo compartía con Tommy regalado esta mañana. Yo cuando vi lo de Rubio, es más, le di retweet a todos los mensajes, porque Marco Rubio empezó a poner Twitter, frases del Libertador. del Libertador, Del Simón Libertador. Bolívar. Es Marco decir, Rubio siempre ha estado muy involucrado totalmente. en Pero lo que es además el tema de manejan- Venezuela y a favor de la La libertad de reunión Venezuela. con Almagro esta semana de Rubio. exactamente. Sí, sí. Toda una cadena de hechos. No Y ha yo creo que ahí habido- debe estar alguna decisión tomada, y yo creo que el presidente también Trump debe tomar Alguna quizá posición. alguna posición, sobre todo con las sanciones del petróleo, que va a ser una Así cosa que va a ahogar, no sé qué dicen ustedes, al régimen de Maduro. Bueno, Sin lo duda. que te comentaba, la reunión de ayer del encargado de negocios. Esa es la presencia del gobierno de la administración Trump en Venezuela. En Caracas, pues en la Caracas, capital. en la Así es. capital, y lo hace en este momento la reunión, porque él pudo haberla hecho. Y llega Él ya en tiene ese más de un momento, mes. ¿no? Sí. Él ya tiene más de un mes que ha podido hacer su presentación. Claro. Mucho antes. Y los anuncios O sea, que y los hace. anuncios que hace. Y desde No, que y llegó, mandar aquel- oficialmente él ha armado en su Twitter, el mismo día que llegó a las 2 horas, empezó a enviar Twitter que era preocupante, que estaban acabando con la democracia. Evidentemente aquí el tema, ya sabemos todos que no hay democracia. Sabemos todos que esto es un régimen y no es que el gobierno quiera o no salir, debe salir por la condición. Ahora, eso no está en manos de nosotros, de verdad. Yo creo que ya se han hecho todos lo que han podido hacer y creo que es la comunidad internacional quien debe actuar ahora. Sí, hay que darle un empujoncito al régimen porque si no, no sale solo. No, Así es. Bien, los tengo que despedir, gracias. de Muchas verdad. Muchas gracias. Hablaste gracias. mucho, no dejaste de hablar a Gustavo, tengo que volver a invitar. Seguro. No, pero Muchas se gracias. repite, se repite. No, le Gracias. dije a Oscar, ¿tú sabes qué? Y además, Ah, buena, se lo buena llevaron. información. Muchas gracias. Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión. Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Bien, seguimos. Seguimos, oye, No, que entre la estamos- foto del medio, esto Sí, es una locura, es un porque hay que- corre. Pero qué emoción, la vida si no es muy aburrida. No, exactamente, así mismo es. Esta Y no, adrenalina es mire que yo necesaria. estoy tan disparatado, menos mal que tú estás como concentrada, porque me paré que arreglar las luces, están bien arregladas. Bueno, yo ni sé, yo ni me había dado Ni cuenta. te había dado cuenta que me Marcano. paré. Bueno, pero esto pasa en vivo. Tenemos dos invitados extraordinarios en la próxima media hora y nos complace presentarlo a Luis de Sí. la Paz, escritor. Gracias por su tiempo y venida desde la ¡Francia! Riviera Francesa. Tienes como 10 años allá, ¿verdad, Jenny? No, Alfonso, 20. más 20. 20 en Francia. Ah, porque lo que leí en Wikipedia, por eso me manda por estar ¿Quién leyendo en escribió Wikipedia. Wikipedia? Mira, aquí lo tenemos, Karen, y yo lo imprimimos, ya te lo voy a enseñar. Tiene 10 años y tiene la historia Bueno, de no, cuando me te fui en fuiste. 95, sí, ese es el dato que Sí, Ah, bueno. 23. Ah, ok. 23 Bueno, en Europa. Exacto. bienvenido, eres un artista. Karen me estaba diciendo que Una además de la artista plástica, admiración, gran artista plástica. leí un poco de tu bandera, ese sentimiento me llegó hasta lo hondo del corazón, se dice así, hasta el hondo de mi corazón. o Hasta lo más hondo? profundo. Hasta lo más, oye Karen, zócala, muy bien, muy bien. Que cuando la sentiste desposeída, la lograste hacer en algún momento de la historia cuando tuviste que salir del Reino Unido con documentos falsos, que se te acababa el tiempo con tus blue jeans que te acompañaron en todos Sí, esos procesos. toda Europa, Me encantó sí, leer esa sí. parte de la historia, ¿no? Y entonces me habla de que tienes a Cuba marcada en tu corazón. Sí, yo soy profundamente cubana, eso sí, sin tener que caer en... No, o sea, uno lo lleva por dentro y uno lo vive a su manera, ¿no? Que Pero no te despega como ¿Cómo lo artista vives de la tú? realidad, ¿no? ¿Cómo lo Exacto. vives tú?
Por ejemplo, yo pinto con café. Y el Con café café. representa la tierra. Y para mí, en mi imaginario, la tierra es mi tierra, es mi suelo, ¿no? Entonces, eso me acompaña. Y tú pintas con café, Sí. interesantísimo. Sí, pero el café es un pigmento como cualquier otro, Claro. como puede ser el vino, como puede ser cualquier Qué tinta, bonito. Sí. Y es has una tenido parte- éxito en Europa. Sí, bueno, sí. Lo sé, lo sé. Mira, O pero sea, es antes- una afirmación, no es una Pero pregunta. espérate, antes de pasar con Luis de la Paz, escritor. Nuestro querido amigo Sí, Luis. eso te estaba llevando porque al final vamos a hablar de tu obra y de los libros, de lo que está haciendo Luis de la Paz, pero no quiero despegarme y pulsar la opinión. Ustedes los artistas generalmente dicen, no, yo no me meto en política, pero cuando leí eso y cuando me describes eso, tú estás al tanto de lo que está ocurriendo a pesar de que viven en aquellos parajes espectaculares, de lo que pasa en nuestras tierras, en Cuba y en Venezuela, ¿estás consciente y sigues? Bueno, yo no tengo por ejemplo, no tengo tele, sí oigo el radio de vez en cuando, pero yo estoy muy involucrada en mis proyectos y en mi tierra, ¿no? En mi tierra, en lo que me acompaña, la gente que me rodea, en ayudar, en crear un mundo mejor y en intentar, ¿cómo decir? Incluir a la gente unas con otras, y estoy creando un proyecto muy lindo de residencia para artistas allí, y eso para mí me toma muchísimo tiempo. Eso y mi niño y la gente que quiero La alrededor respuesta mío. definitiva es que no. ¿Sabes, No mucho, o sea, yo ¿sabes qué está pasando política- en Venezuela? No. Sí, lo sé, pero... ¿Cómo lo describe la situación de porque- Venezuela? No, para ti? pero no En más de la- lo que acabo de oír. Ok. O sea, ustedes son mucho más precisos que yo. Política, Muy no, inteligente la salida, no es Luis. lo mío. Luis de la Paz, escritor. Tú me imagino que sí, sigue como... Sí, completamente Constantemente, al tanto sí. y sigo Acércate muy, un poco al y micrófono, muy igual de levanta el tuyo. cerca y sigo muy de cerca la situación en Venezuela y Cuba. Ya, lamentablemente Venezuela es un estado fallido. Ya Venezuela no hay nada que hacer. Y lo único que queda, lamentablemente, es lo que propone Marco Rubio de una manera indirecta, que es un golpe de Estado, porque todos los movimientos y recursos democráticos se han empleado, se han llevado a fondo y han sido manipulados, han sido distorsionados y han sido destruidos por el propio gobierno, que ahora va a realizar unas elecciones, ya se pueden anticipar, fraudulentas, Por con supuesto. una votación inmensa a favor de Maduro, Mira, cuando se está muriendo de hambre. así mismo es. Así Estoy mismo. aquí en Facebook y estoy viendo, bueno, muchos comentarios de muchas personas todos los días y les agradecemos muchísimo. Y mira, me llama la atención, Regina Sabó. Gracias por su tiempo desde el lindo Budapest. Nos están escribiendo Wow. desde Budapest. Gracias. De una cubana, gratos saludos. Y eso siempre que yo veo así personas que nos escriben desde tan lejos, desde más o menos por donde vienes tú, hay que cruzar el Atlántico, pues hay cubanos en todas partes y ahora también estamos viendo venezolanos. Lamentablemente somos un pueblo, y ahora el pueblo de Venezuela también lo es, regados por el mundo. Tú eres un ejemplo, nosotros somos ejemplos también, aunque claro, aquí en esta parte del mundo, aquí en Miami, habemos muchos más. Pero siempre tú misma has llegado aquí gracias a mi amiga Katia, que es nuestra amiga en común, que también vivió en Francia. Katia antes vivió en Chile. Los cubanos y ahora los venezolanos también hemos tenido que vivir por esta tragedia, no tiene otro nombre, porque todos son difíciles, todos los comienzos y toda la emigración siempre es difícil. ¿Qué me puedes decir al respecto? Pues que es bien triste ser apátrida y no tener un lugar donde uno puede llamarle patria realmente. Eso es muy triste. Y no poder decir, bueno, cuando se me acabe todo, cuando ya no tenga esperanza, cuando ya todo aquí esté perdido, vuelvo a mi país, vuelvo a mi patria. Y no poder hacer eso. Eso es muy triste y eso es profundamente... es un sufrimiento Decepcionante, que ¿verdad? llevamos Como- todos. Yo pienso todos los cubanos, aunque muchos digan, "Ay, a mí no me importa, a mí no me interesa, yo no vuelvo más, eso no me interesa". Eso es mentira, en el fondo, ese desarraigo es un sufrimiento terrible que llevamos todos. Eso es lo más triste de todo, yo pienso. No, lo que caracteriza a los regímenes socialistas, comunistas, es que provoca un gran éxodo. Estamos viendo desde Es Venezuela ahora, que es el más exactamente. notable, más reciente, pero el éxodo de los países comunistas, desde cuando se fundó la Unión Soviética en el año 17 hasta nuestros días, ha sido indetenible. Y lo que provoca es lo que ella menciona, un gran desarraigo dentro de las personas. Y llega un momento que se vive tantos años fuera del lugar de origen, que llega un momento a uno sentirse hasta incómodo de tener que decir,
no tengo un país de origen, porque mi país de origen solamente es casi un referente. Además, volverte a eso, ese es mi país de origen. Yo lo escribo a veces en las redes sociales y digo, wow, pero si yo nací en Venezuela, aunque soy ciudadano americano ahora, pero fue donde nací, donde me crié, donde viví 40 años, y te llevan a eso, a perder hasta eso. Es más, por ejemplo, en mi caso, yo salí de Cuba con 23 años. Y yo llevo 38 viviendo en los Estados Unidos. O sea, si te pones a pensar, ya tanto tiempo que yo viviendo en los Estados Unidos, fuera de mi país, sin volver, yo no he vuelto a Cuba nunca, te ponen en una situación de que cuál se convierte realmente en tu país, cuál se convierte en tu ciudad. Este es el lugar donde yo habito en la actualidad. ¿Y qué queda de Cuba? Los recuerdos, la memoria, la identidad. Que se las raíces, señores, eso sí nadie nos las quita. Que esa es lo inevitable y es lo único que no hay ruptura con eso. Y mis hijos, por ejemplo, yo nací en Moscú, pero eso es otra historia. Pero mis padres son cubanos y desde los 3 meses de nacida estaba en Cuba ya, o sea que yo soy más cubana que nadie. Claro. Y mis hijos sí nacieron aquí, en Estados Unidos. Y ellos, los dos, hablan perfecto español, se llaman Antonio y Alexandra. Nombres en la antigüedad y sus raíces cubanas ya las tienen muy claras. Ellos saben bien, ellos están muy definidos en quiénes son y lo que existe en Cuba, la situación de Cuba, por qué yo estoy aquí. Y, o sea, yo creo que eso sí es importante, no perder lo que somos, nuestra identidad, estar orgullosos de donde venimos y saber que el régimen, tenerlo muy claro, y lo recuerdo siempre y se lo recuerdo a todo el que puedo, el régimen, la dictadura no es Cuba. Ellos secuestraron a nuestro país, pero Cuba es nuestra, incluso aunque estemos afuera. Definitivamente. Incluso en la antigüedad, una de las condenas más terribles que se le podía hacer a una persona era el destierro. Es decir, no puede regresar. Y los tiempos han cambiado y nos hemos convertido en desterrados voluntarios por sobrevivir, porque hay un régimen, porque hay unas situaciones políticas que te llevan a la prisión, a los pelotones de fusilamiento, que ya han pasado muchos años y no se fusila, pero se fusilaron a miles de personas. Está la serie de cuadros, que estamos hablando de esta plática también, que pintó Juan Abreu, que se llama en 1959, con las imágenes y los rostros de los fusilados por el castrismo. De manera tal que el destierro que uno asume de una manera voluntaria sigue siendo un arrastre de por vida. Así es, mira, esta escribe y es contigo, nuestra querida actriz. Mira, te mentí, no era en Wikipedia. Con razón no lo sabía, yo me quedé con la duda. Cubano famoso, Jenny Alfonso. Jenny, te escribe por aquí en nuestro Facebook, le agradecemos a todos. Raúl Rodríguez dice, esta artista sí está informada, pero no quiere involucrarse en política, triste realidad. ¿Tú crees que eso es así? Bueno, no es que no quiera involucrarme en la política, es que en primer lugar la política no me interesa. Yo sufrí bastante en Cuba estando allí, incluso mi familia ha sufrido estando yo fuera, porque allí no puedes hacer nada porque enseguida te encierran. Para mí eso es un sufrimiento muy grande. Yo vivo sola, mi familia está muy lejos, yo no quiero seguir viviendo eso es muy triste. Yo me estoy creando mi propia realidad, yo vivo en una montaña maravillosa. Estás enajenada. No necesariamente enajenada, pero la vida no es solo política. Yo lo siento, yo vivo en un universo maravilloso que me he creado yo misma y me basta, la naturaleza me basta, el arte me basta, la política es un sufrimiento para mí. Todo el mundo no lo vive de la misma manera. ¿Por qué es un sufrimiento para ti? Porque a ti específicamente, ¿cómo te tocó? Porque yo siendo adolescente lo sufrí, me encerraron y me torturaron y ya eso, pero eso pasó, eso es pasado. Yo no quiero volver a vivir eso. ¿Por qué te encerraron y te torturaron? ¿Eso en Cuba? Porque se inventaron su paranoia que yo estaba haciendo, qué sé yo, traficando dólares y que yo quería inventar ¿qué fue lo que dijeron? Yo era la cabeza de de un grupo de gente, de 200 personas que se querían meter en la embajada de no sé qué. Que te querías ir de Cuba. Sí, yo no sé, no me acuerdo el cuento que inventaron, pero estaban cambiando el cuento todo el tiempo y me tenían que encerrar para ver si era verdad, el mismo cuento que ellos inventaron, ¿no? En fin. ¿Hace cuánto no regresas a Cuba? No, yo voy de vez en cuando, yo tengo ahí a mis padres, a mi familia, a mis primos, a mis abuelos hasta hace poco. Sí, yo voy regularmente cada año, cada 2 o 3 años. Sí, no, lo que yo quería decir es que si tú no te ocupas de la política se ocupa de ti. Sí. Esa es una realidad. Eso, ahí mismo quería llegar yo. Sí, pero bueno, con 17 años no mucha gente se ocupa de la política. Eso es verdad también, o sea, hay que entender, el hombre es el hombre y sus circunstancias, como dijo Ortega y Gasset. Entonces hay que entender, por eso quise preguntarte. Eso no es noticia. De verdad. Pero por eso quise preguntarte tu historia, porque hay que entender también la historia de cada cual. Una muchacha de 17 años
fuiste víctima directa de la dictadura. O sea, eso. Exactamente. Que ni siquiera es política, ya eso es derechos humanos, ya eso es humanidad, que violaron todos tus derechos. Y bueno, yo, o sea, en lo personal, yo tengo que siempre pregunto a cada persona cuál es tu historia, porque cada cual tiene su historia y a través y a raíz de esa historia es que reacciona y decide vivir. Y de hecho déjame terminar un momento. De hecho, esta historia de los jeans, que lo tuve que hacer, no sé qué, yo pedí, a raíz de esto, pedí asilo político en Inglaterra. Y te lo negaron. Y me lo negaron, y por eso fue que tuve que pasar las fronteras con papeles falsos para poder llegar a España y para poder tener papeles allí para poder existir como persona, porque bueno, en cualquier país... ¿Miedo yo? A los tiburones. No a los Castro, porque son unos tiburones. Al régimen no, claro que no. Claro que no. Yo vi en una entrevista que hiciste tú hace algunos años que te hicieron, que tú dijiste que en tu arte tú expresas esperanza. Y eso es algo que yo siempre he dicho muchas veces aquí, que se ha perdido mucho dentro de Cuba. Hemos perdido la esperanza porque es normal, porque si a los 17 años te hicieron eso, le han hecho horrores a muchas otras personas de 17, de 30, de 50, de 80 y hasta niños menores de edad que no han podido ver a sus padres por X o Y. Todo por culpa y responsabilidad de la dictadura. ¿Qué mensaje entonces tú puedes llevar a esos cubanos que están dentro de Cuba que no tienen esperanza de cambio porque durante 60 años es demasiado tiempo para no ver la luz? Demasiado tiempo. Y tu obra específicamente, tú reconoces que es esperanza. Sí. ¿Por qué? Porque es que nada es eterno, o sea, el mal no puede ser eterno. Siempre va a llegar un momento en que habrá justicia, llegará un momento en que habrá libertad y llegará un momento en que el cielo será azul de verdad. Para todo el mundo. No sé cuándo. No sé cuándo, pero... Luis respira profundo. Pero hasta ahora, a ver, vamos a hablar si se puede, de historia. ¿Qué régimen ha sido eterno hasta ahora? Napoleón, Hitler, todas esas cosas, Stalin, todo eso se acabó. Desgraciadamente duró suficiente para que hubiera suficiente sufrimiento y muerte, contigo, pero se acabó. Se acabó y se acabará también, pero siempre están las víctimas directas, las que vivieron, como estamos nosotros viviendo en la actualidad, las dictaduras que nos ha tocado vivir. Las directas y hasta las indirectas también son víctimas porque tienen hambre o no pueden desarrollarse libremente o no pueden decir lo que piensan libremente. La propia familia de uno que está en estos países pasando necesidades y hambre, que tú las visitas regularmente, tú encontrarte de la belleza de aquel bucólico lugar donde vives, a ver la tristeza y la miseria en que ese régimen, ese gobierno tiene a nuestra familia. Yo creo que eso debe impactar el corazón. A mí me hace llorar saber que yo a veces salgo a comer aquí y ahora me limito, ¿sabes? Y se me salen las lágrimas y me parte porque estás comiendo y dices, mi gente no tiene con qué comer. Entonces la política se ocupa de ti al final del camino. Siempre. El ser humano es un ente político, aunque tú inevitable. Tan es así. Aunque es respetable la posición de la pero es que es inevitable porque tú vives en un lugar donde hay un gobierno y ese gobierno democrático o menos democrático, con más pluralidad o menos plural, pero ese régimen incide de una manera directa en tu vida y en tu cotidianidad. Aquí nosotros Estados Unidos vivimos en un régimen democrático, sin embargo estamos bajo la realidad que implica el régimen del señor Trump en estos momentos y anteriormente con la de Obama. El régimen no. El régimen no. Lo que el gobierno que fue democráticamente electo. Eso es que en Estados Unidos se hacen elecciones pero la democracia pluripartidistas y democráticas. La democracia y el régimen donde tú vives de una manera u otra, más directa o menos indirectamente, incide en tu vida. Bueno, corregimos de los gobiernos en que vivimos y los regímenes. Eso es lo que está ella tiene todo el derecho de decir de que quiere hablar y que no, eso está bien, pero yo sí creo que indirecta o directamente, incluso en tu arte, tú estás de alguna manera expresando la política. Sí, quizás no, ahora estoy pensando en lo que dijiste de enajenación, quizás. No lo había pensado así, pero yo pienso, porque incluso yo vivo retirada de lo que es la sociedad. El síndrome de Estocolmo, como dice alguien por aquí de los... Sí, no, lo escribió alguien. No, pero el síndrome de Estocolmo, yo no estoy enamorada de mi dictador, ¿no? ¿Cómo es? No, sea como Jaila, es la que viene y la ve y viene a presentar. No, pero eso no es lo mismo. No, pero incluso dentro de lo que es Francia, o sea, yo he logrado salir de lo que es esa sociedad también para vivir en un mundo que yo me he inventado yo misma, ¿no? Enajenada. Pero, a ver, no lo había pensado, pero yo pienso que tienes razón. ¿Y por qué tuviste que inventarte un mundo para ti mismo? Porque es más bonito.
porque, a ver, por favor, la sociedad hoy en día no es ni tan cualquier sociedad, ya no estamos hablando de cosas extremas como son estos regímenes que acabamos de hablar, pero la sociedad hoy en día no es ni suficientemente humana, ni suficientemente justa, ni suficientemente bonita. Y uno necesita, yo por ejemplo, necesito belleza para crear. Yo no puedo, por ejemplo, yo en Cuba, yo nunca pude crear nada que fuera bello, ni esperanzador, en aquel entorno. Pero, no, y ahora te pregunto, tú estás en tu mundo, y qué bueno, y así creas además, pero tú tienes un hijo. ¿Qué edad tienes? 7. Y vamos a hacer la misma pregunta. ¿Qué le enseña? ¿Qué le dices? Sí, o sea, ese mundo que tú te has creado, que es solo tuyo y de tu hijo ahora que tiene 7 años, pero cuando ese niño tenga 20, ¿qué mundo va a vivir? Bueno, pero él y tú no puedes hacer una diferencia, a lo mejor involucrándote un poco más en esta sociedad que definitivamente nada tiene de perfecta. Estoy de acuerdo con que hay mucho horror, hay mucho feo, que deberíamos ser mucho mejores como sociedad, en todas. Pero tenemos que pensar también en el futuro de nuestros hijos. Pero a ver, él va a la escuela, él tiene su padre, su familia francesa, él ve otras realidades, no solo la mía. Él ve la mía por una parte, pero él ve otras también. Tú no lo estás aislando. Yo no impongo un régimen al mundo en general. A veces los artistas, los creadores, y tanto lo como ella como artista plástica, como en mi caso como escritor, tratamos de idealizar un poco el entorno y encerrarnos en lo que se llama eufemísticamente la Torre de Marfil. Pero la realidad es otra. La realidad es patética, la realidad es aplastante, la realidad te destruye. Y entonces uno lo que hace es tratar de luchar contra esas negatividades. Toda sociedad, la presente, la pasada y la futura, serán horrores. Nunca habrá la armonía idealizada porque es imposible que haya. Pero sí creo que todos tenemos la responsabilidad, mientras tenemos vida en este mundo, de poner un granito de arena de una forma u otra para tratar de hacerlo mejor, precisamente por las nuevas generaciones, por nuestros hijos, nuestros nietos. Pero justamente por eso yo estoy creando belleza y creando vínculo entre las personas, creando humanidad, y por eso es que empecé diciendo que este lugar donde yo vivo, que es tan maravilloso, quiero compartirlo con otros artistas y quiero darle la oportunidad. ¿Cuántos cubanos hay por allá, viviendo cerca de tu...? En mi pueblo hay otro más, ¿sí? que es un campeón de bicicleta. Wow, tú ves, hay cubanos en todas partes, son campeones todos. Luis, ya hemos oído, porque además tú trabajas con acrílico y usas elementos, hojas, armas, lo que sea de la naturaleza. Y café, que es impresionante. ¿Nunca te has leído la borra de café? Que en Cuba no hay, además, café. Gracias a Dios que tú puedes pintar. ¿El tuyo es francés? Sí. ¿El café que tú usas? No. ¿Es de Colombia o cubano? Ah, bueno. La globalización. Luis de la Paz, ¿en qué estás trabajando ahora? Bueno, yo soy escritor y soy periodista y tengo una carrera en torno a eso. Este año que acaba de terminar publiqué un libro de entrevistas que se llama Soltando Sorbos de Vida, donde hacía una recopilación de las entrevistas que yo realicé entre el año 96 y el 2013, cuando escribía para Diario Las Américas. Y hice esa recopilación de textos que me parece que da una visión bastante general o bastante aceptable, digámoslo de esa manera, de lo que constituye la vida cultural de los cubanos en el exilio. Son entrevistas siempre realizadas a escritores y artistas cubanos. ¿Y qué encontraste? ¿Hay un denominador común? ¿Encontraste algo así? Hay varias cosas muy curiosas que se pueden deducir de esa. Los cubanos más antiguos, los fundadores del exilio, sienten una nostalgia y un amor por Cuba que las generaciones, por ejemplo, de los que vinieron después del 80, incluido en María, que fue cuando yo vine, no sentimos. El amor y la pasión por Cuba de esas personas fundadores del exilio es diferente a la de las generaciones de los 80. Y si la comparo con personas entrevistadas que vinieron después de los años 90, las personas de los años 90 no quieren saber absolutamente nada de Cuba. Es realmente bien interesante cómo se ha movido ¿No me entrevistaste a mí? No, debió haberte entrevistado. Bueno, pero no es tarde para hacerlo. Mira, cuando tenemos un escritor famoso, además con dos realidades diferentes, ahora yo también me quedé pensando de la respuesta que nos dio y de las respuestas de las redes sociales, después lo lees, porque aquí hay psicólogos que están analizando tu forma Genial, dale mi número. No, pero de eso se trata, este programa, es una interacción y debate en todo
todo sentido. Luis de la Paz salió en el éxodo de Mariel. Tú saliste a los 19 años de Cuba en el periodo especial. Yo creo que eso te debe haber marcado muchísimo. Pero son 2 generaciones, quizás encontradas en un estudio, en un lugar creado para llevar la información que ha sido bloqueada por el régimen de los Castro. Y hay diferencias notables, ya has notado, ¿eh? Sí, hay diferencias Son notables. muy evidentes. Pero entendibles, aunque la gente diga que ella lo que hace es que tiene miedo, la gente coincide en que tú tienes miedo porque vas a Cuba constantemente. Pero yo sí entiendo, ¿respondes a eso? Pues la Carla lo respondió. Yo pero miedo a qué, yo voy a Cuba a ver a mi familia, a mí no me interesa, es como ahora, si ustedes me dijeran, no sé, tengo familiares que los echaron en una cárcel, no los van a ir a ver, es igual, es como, yo voy a la cárcel a ver a mi familia. ¿Te diera miedo que por estar en TV Martí o por fijar tu posición política te impidan entrar a la isla? Pero no, es que yo, o sea, no, para nada, eso es un debate muy largo, me parece, señor. Y no es interesante de la parte de una persona que no sabe. Yo el problema es que no sé de política. Aparte de mi realidad y lo que yo viví, yo pienso que eso yo lo he escondido en el fondo de mí como un sufrimiento, como una herida, pero no es una cosa que he desarrollado. Si quiero hablamos de cocina, si quiero hablamos de arte, si quiero hablamos de viaje, yo de esas cosas sé mucho, pero de política es que no sé, realmente es un problema de ignorancia. La visión mía es y diferente. respeto tu descripción, porque lo estás haciendo de una manera honesta. Mi punto de vista es completamente opuesto, por ejemplo. Para mí, yo me fui de Cuba en el año 80 y yo no he vuelto nunca más, porque yo soy un exiliado. Yo me fui porque en Cuba había una dictadura y esa dictadura prevalece. Si yo regreso, estoy diciendo que esa dictadura ha dejado de ser. ¿Cuál es mi función cuando yo salí de Cuba? Ok, yo me fui por una dictadura. Mi objetivo, yo tengo mis padres, tengo mi familia, yo tengo personas allegadas que yo tengo que luchar por ellos, y mi objetivo fue sacarlos. Y luché hasta sacarlos a todos. Porque sencillamente, quien regresa, no se regresa, como decía Martí, a la casa del tirano. Por eso, pero fíjate, esa es la diferencia, lo escribe también alguien aquí, la diferencia de las generaciones. No, pero no se puede generalizar. Sí, no se puede generalizar. Tampoco, desde luego, cada cual tiene su ahora te digo experiencia algo. Y cada cual reacciona a sus experiencias también, dependiendo de... Como artista, respeto, y tú sabes qué me pasa a mí, Jenny, que yo a veces quisiera, cuando veo toda la maldad que hay alrededor como ser humano, hacerme una isla y llevarme a mi familia y hacer lo que hiciste tú en la Riviera Francesa. Me encantaría hacerlo. Porque de verdad a todos seguramente nos encantaría, lo que no es real que todos podamos hacerlo. Pero ella lo hace. Ella lo ha hecho y qué bueno por ella. No pero la realidad es que no lo puedes hacer tú, ni lo voy a poder hacer yo, ni Luis, ni nuestras productoras, porque la mayoría de la gente es imposible porque vivimos en un mundo que es este. Entonces, ya que estamos aquí, cada cual en sus responsabilidades, a su manera, yo creo que sí tiene que tener una forma de tratar de aportar para un mundo mejor. Ella, desde su punto de vista, lo está haciendo, tratando de enseñarle un mundo más bonito a las personas que se acercan a ella. Pero yo quisiera una isla donde hubiera comunistas. Nosotros aquí estamos denunciando cada día las realidades que ocurren en nuestros países de origen. Cuba, Venezuela y también, o sea, todas las dictaduras del mundo pues se denuncian. Te quiero mucho, Karen. Solo nos salvará. Hoy no, pero será posible. Solo nos salvará la creación. El arte es lo único que nos salva. Lo único que ha prevalecido durante años y años y la eternidad es el arte. Las dictaduras, desde Nerón para acá, han estado presentes y se tienen en la historia por el daño que han hecho, pero lo que prevalece es el arte. Ahí está la Capilla Sixtina, ahí está Florencia, que cuando uno llega a Florencia es llegar a la Edad Media. Sí. Y lo que sí es lamentable, que estas dictaduras son pero tan inescrupulosas, que también usan el arte y a sus artistas y a los artistas que se dejan usar para su propaganda. Entonces ya ahí también entra la política, incluso en el arte. O sea, hay que... Bueno, pero esas son gente oportunista. Me callé porque estás opinando por mí. En todos los sentidos. No necesariamente los artistas. O sea, hay gente oportunista. Por supuesto. Y hay artistas pero el arte es una vía de llegar. Pero hay otras personas que no son artistas que también lo son y que utilizan sus relaciones para obtener lo que quieran, vivir mejor, etcétera, etcétera. Claro. Es que ahí uno tiene que asumir su propia circunstancia y decir, yo pretendo, yo creo que esta es la manera correcta de conducirme. El oportunismo es muy evidente, incluso hoy en día permite el oportunismo de doble estándar. El caso de Leonardo Padura es el ejemplo clásico. Se la da de disidente, pero en realidad es prácticamente un funcionario del gobierno cubano. Es un vocero del gobierno cubano.
casualmente, yo tengo una asociación de artistas cubanos en Francia. ¿Con el ciclista y tú? No, el ciclista Qué bueno, pero con varios artistas cubanos y bueno, ahí sí hay variedad. Muy activos al principio, sobre todo al principio de los años 2000 y hicimos varias exposiciones. Me acuerdo que a una exposición en un centro cultural muy bonito ahí en París vino una encargada de la cultura, yo no sé quién la invitó, pero vino la encargada de la cultura en aquel momento de la embajada. De y la de embajada pronto, cubana. De la embajada cubana en París. Que no nos representa en ninguna parte del mundo, además. No, y a los eso cubanos exiliados. No tenía nada que ver. Y de pronto hizo una actividad y se robó aquello, hizo un discurso. Y cuando aquellos estaban firmando la famosa carta esta que... No sé si era para los 5 héroes, no me acuerdo, que era una carta los que 5 había espías. Eso mismo. Sí, de héroes nada. Bueno, eso es lo que ellos lo que ellos dicen, pero fueron espías y probados en juicios totalmente independientes. Declarados culpables. De verdad que lo dices tú y estudia este concepto. Estás enajenada de la realidad. No, estoy diciendo que ella vino porque quería captar firmas para recuperar a sus héroes. Empecé con las comillas. Sí. Lo que las comillas no se ven en la radio. Por eso hay que aclarar. Es verdad, no lo entendí. Entonces, bueno, ahí hubo una especie de altercado, porque yo dije, pero ¿y usted qué pinta aquí? Porque a ver, por favor. Entonces ella quería hacer su propio escoger y no sé qué. Usan el arte para mantener su fachada de mentiras frente al mundo. Eso ha sido así durante 6 décadas. Es la triste realidad. Pero bueno, por ejemplo, me dijo, ay, ¿no te gustaría exponer en la Bienal de La Habana y no sé qué? Por supuesto me encantaría, pero yo no estoy dispuesta a firmar nada, ni ir en su sentido para obtener ese tipo de favores, digamos. Estamos hablando, por ejemplo, de oportunismo. En ese momento hubiera sido la ocasión, si hubiera sido oportunista, de haber hecho eso. Qué bueno que no lo hiciste. Ahora sí te estás presentando aquí en Miami. Danos la información. Quedan 50 segundos. Para tu arte con café, a ver. Antes de que nos lleven como nos llevaron en el otro Tengo una exposición que se inaugura esta noche hasta el 1 de marzo en la Casona del Ballet, en la 111 Southwest y la Quinta Avenida. Muy linda con todos mis cuadros, tengo 12 cuadros, vengan a verla, vengan todos. Además nos encanta recalcar que la democracia es esto, poder discutir, hablar, escuchar sus comentarios en contra o a favor, pero gracias, a ti no te entendemos constantemente porque vives muy lejos, a ti sí te volveremos a entrevistar, pero cuando vuelvas, aquí estamos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, pásenla bien, feliz fin de semana. Chao.